Buenos días, hola mi querida comunidad de Deep Day Finanzas. Hoy continuamos nuestro segmento y tengo un invitado especial. Ya nos hemos encontrado varias veces, pero en esta oportunidad vamos a, hacerlo dentro del podcast que yo siempre hago las publicaciones. Y hoy tengo acá, pues estoy acompañada de Byron Ward, quien es la cabeza, el principal de su emprendimiento Socios en Alquiler. Y entonces hoy vamos a disertar un poco de lo que es la dinámica empresarial acá en Panamá, porque dicho sea de paso es bien interesante, porque nosotros pues conocemos a Panamá como el hub de las Américas y de verdad que hay una variedad de empresas de todo tipo en cualquier área, pero una de las cosas que nos trae a nosotros en este episodio es hablar un poco de cómo desaprovechamos esa sinergia que pudiésemos tener en las empresas y digamos que aprovechar ese poderío que podemos hacerlo, pero sin embargo no lo hacemos porque tenemos una tendencia a aislarnos, a trabajar como islas. Tanto las empresas como dentro de las empresas. ¿Por qué? Porque inclusive hasta los departamentos de las empresas trabajan como islas. Entonces, Byron, te doy acá la bienvenida para que también te presentes y vamos a entrar en materia, pues cuando gustes. Bueno, muchas gracias a toda la audiencia que nos está viendo. De verdad que una gran oportunidad poder compartir con Carolina este podcast que esperamos sea de mucha riqueza para todo lo que estás haciendo en este 2026. Así es. Cuéntanos un poco por qué crees tú que se da este tema de las empresas que se aíslan. ¿Qué crees tú? ¿Cuáles son esos factores que inciden en esto? Bueno, antes de creo que hablar de empresas que se aíslan, tenemos que hablar del emprendedor. Darle contexto. Sí, el emprendedor o nosotros, pues, prácticamente como personas en momentos de nuestra vida que pasamos por estados emocionales un poco no deseados, emociones negativas, frustraciones, nudos que no se desenvuelven. Tenemos una tendencia a aislarnos y apartarnos de la comunidad, de la sociedad, aún de nuestra familia. Eso es muy comúnmente conocido como el emprendedor solitario, aunque le pasa a las personas comúnmente, las personas comunes se aíslan, pero también el emprendedor se aísla y se aparta como se le dice, el ecosistema empresarial. ¿Y tú crees que nosotros tengamos ese nivel de conciencia para entender que somos emprendedores solitarios, aislados? Como te digo, cuando la persona está dentro de la situación o dentro de ese proceso, como todo, no ves hacia afuera. Es como que estuvieras en un túnel o en una cisterna dentro y luego que sales o estás afuera, entiendes que la realidad es diferente. Entonces, cuando pasas por esos momentos, realmente no te das cuenta de todas las oportunidades o no puedes percibir, como se dice, el pie completo. Solamente puedes ver un punto negro de todo el universo que está por delante. Pues entonces hay momentos de nuestra vida que miramos mucho más hacia adentro que hacia afuera. Qué interesante cuando pones en el tapete lo que es la parte de las emociones. Nosotros como seres humanos, pues ya sabemos que, pues obviamente las emociones no podemos dejarlas de lado. Y creo que particularmente este tema pasa porque nosotros siempre estamos en piloto automático. Y al estar en piloto automático no tenemos ese nivel de conciencia. Pero eso es lo que tenemos acá. Me parece que por lo menos en tu caso lo que haces tú con Socios el Alquiler es sencillamente dar ese toque de despertar, porque eso es lo que se requiere para poder ver esa potencialidad que hay y simplemente explotarla para seguir adelante. Sí, bueno, de hecho Socios en Alquiler nació como un socio de empresarios solitarios que no tenían socios, o que de pronto son empresarios que
toda la carga la tienen ellos de la operación y sus otros socios solamente son socios de capital o tienen un porcentaje, pero realmente no trabajan en conjunto con ella. Entonces, cuando tomamos decisiones y nadie nos lleva a la contraria, cuando se dice, pasamos la experiencia o hemos pasado la experiencia de vivir solos, llegar a la casa, no ver a nadie, ni al gato, ni a nadie. Muchas veces uno se siente mal, llega una parte como una soledad existencial. Entonces eso también puede pasar en la empresa, que llega un momento que te sientes solo, te sientes que no tienes las respuestas, no tienes con quién debatir o quién me lleve la contraria, como se dice aquí en Panamá. Entonces el socio en alquiler nació para apoyar a esos empresarios, no le decimos solitarios, le decimos empresarios solamente, que padecen de esta condición en algunos momentos. Yo tuve la oportunidad de ir, de hecho, a la casa de los gerentes, aprender un poco de su día a día, acompañarlos en las gestiones de sus bancarias, en viajes. Y cuando entras a la dinámica de la persona te das cuenta por qué el reflejo de su casa, el reflejo de su vida, también es un espejo que modela hacia áreas de su empresa. Y de hecho hay empresarios solitarios que de hecho tienen muchos colaboradores, tienen hasta junta directiva, pero hay ciertas decisiones gerenciales estratégicas que no tienen con quién discutirlas, con quién planear, diseñar los planes estratégicos. Entonces, por allí fue la intención de crear Socio en Alquiler y esa fue la oportunidad que nos dio Dios, la vida, de poder hacer esto. Y gracias a Dios estamos todavía en ese camino aprendiendo y entendiendo que hoy que ya Socio en Alquiler puede decirse una empresa internacional porque estamos dando asesoría a empresas de Panamá y de otros países. Lo que yo en un momento pensé que era algo solamente de Panamá, creció a más que ser una empresa. Yo digo a la gente empresa y comunidad, porque la comunidad ayuda a las personas a conseguir trabajo. La comunidad te ayuda a conseguir un socio estratégico para alguna área de tu empresa, un proveedor, y la empresa hace negocio. Entonces combinamos eso, lo que es hacer negocios, pero también ayudar a otras personas. Fíjate qué interesante esa visión que tuviste, porque identificaste esa necesidad y obviamente pues la aprovechaste. Y de verdad que sí, digamos como que me identifico mucho con ello, porque es lo que tú dices. La mayoría pues también de los empresarios tienen sus equipos, pero no tienen aquel, como dice el de paso, el nombre que está bien atinado, ese socio que requiere para conversar, digamos, inclusive temas neurálgicos de la empresa o del emprendimiento, que se requieren inclusive para lo que es la toma de decisiones. Entonces, tener esa persona que tú puedas tener como socio para luego, digamos, impulsar, porque todo esto nos basamos prácticamente en sueños, porque nosotros como seres humanos soñamos en grande, soñamos mucho. El que es emprendedor, el que es empresario, siempre tiene esa valentía de ir tras sus sueños. Así es. Y yo sí creo que hace falta como que un poco de ese empuje también, porque la parte anímica, pues digamos, también a veces nosotros nos bajoneamos cuando estamos en estas dinámicas, pero sí creo que la visión que tuviste fue estupenda. Gracias. Y aparte que la alineas con el nombre, y me parece que eso termina de reforzar, digamos, el emprendimiento, y aparte que lo lleva de una forma, como dices, escalarlo, porque dices ya Socios en Alquiler es digamos, de talla internacional. Entonces, ¿cómo has sobrellevado? ¿Cómo fue ese salto? Bueno, realmente no lo esperaba, fue como algo que te va llevando a medida que vas conociendo gente. Uno al principio le da miedo porque dice, bueno, ¿será que yo soy tan competitivo de poder, mi idea, poder llevarla a terrenos como Estados Unidos, Venezuela, Guatemala? O sea, poder conversar con gente de otros países y que te digan, wow, esto también funciona en mi país, esto también se puede hacer acá. Esta compañía de acá está ofreciendo tal precio que también acá en Panamá lo están ofreciendo. Entonces,
Es algo que simplemente llega el momento y pues estás preparado porque has venido sembrando y llega ese momento donde ya estás al frente de eso y es normal, o sea, es normal, ¿no? Pues ahora, cuando estaba empezando, tal vez lo veía muy lejos. Hoy en día es algo muy normal estar hablando con un consultor de España y preguntándole, bueno, ¿cuáles son tus necesidades? ¿Quisieras entrar al mercado panameño? O hablar con una empresa en Colombia que tiene un producto y preguntarle, oye, ¿te gustaría entrar a este mercado, penetrar este mercado? ¿Qué te parece Panamá? Entonces, pues muchas cosas han estado cambiando y creo que, como todo, o sea, si te ves niños, a los adolescentes, aún los matrimonios necesitan un coach, un asesor externo con mucha experiencia en un área que los ayude, los jóvenes en el tema de la carrera profesional, los niños en temas de hábitos, ya los adultos como parejas necesitan de pronto la figura de un matrimonio con mucha experiencia que los asesore. Entonces siempre es importante una persona externa que nos dé un punto de vista diferente al que nosotros tenemos. Totalmente de acuerdo. Siempre hay que, por lo menos, tener ese tercero independiente que va a poder ser más objetivo que uno que está dentro de la misma jugada. Tú mencionaste cuando comenzamos la conversación algo sobre el emprendedor solitario. ¿A qué se refiere ese síndrome que creo que lo tienes bien identificado? ¿Qué hace, o sea, cómo hizo Byron para identificar ese síndrome? ¿Te pegó a ti para por lo menos te afectó para poder tú proyectar y poder observar en lo que es el contexto del empresariado, tanto aquí en Panamá como fuera de Panamá? Sí, como te digo, no lo conocía, lo conocí no hace mucho. De hecho, es algo que en algún momento hemos padecido de quedarte sin ideas, de quedarte solamente con tu propia estructura mental. Pues creo que la pandemia, el boom de la inteligencia artificial, han hecho también el gobierno de Panamá, las iniciativas que se están haciendo desde las universidades, desde aquí el espacio del emprendedor, Ciudad del Saber y tantos organismos que están impulsando o motivando al emprendedor han hecho que ya no estemos en ese espacio como que aislados. Pero sí, llega un momento en que uno puede llegar a ese momento donde llegas a momentos, como se dice, de sobrevivencia. Y luego entiendes que ya estás en el agua, pasaste la sobrevivencia, estás en el agua nadando y tienes que seguir pedaleando, intentándolo, haciendo nuevas propuestas. Pienso que Socio en Alquiler ha impulsado mucho lo que es la comunidad. De hecho, creo que Carolina, tú también has recibido parte de esa mentoría de mi parte, de sentirte que no estás sola y que tienes a alguien que te apoye. Y esa fue la intención realmente de Socio en Alquiler. Ahora, este año, con una visión de crear ecosistemas empresariales, como te digo, todavía esto que nosotros estamos haciendo, todavía está en los pininos, en muchas empresas, pymes y en organizaciones todavía no se conectan con el mundo. Y la idea de Socio en Alquiler es que tu empresa sea tan competitiva, tu institución, tu organización, como otras organizaciones que están en otros países. Cuando tú te comparas de la manera productiva, como se dice, sin criticar de manera mala, podemos obtener buenas prácticas de otras empresas que están haciendo cosas interesantes en otros países y adaptarlas a nuestro modelo de negocio sin perder nuestra filosofía y nuestra esencia. Entonces, nos da miedo, me explico, a las compañías, es identificar primero esos puntos ciegos, porque ¿cuáles son los puntos ciegos por lo cual tú sigues haciendo esto de esta manera? Y he llegado de empresario, no, porque esta empresa llegó y me cobra tanto. Pero yo digo, ¿pero has tenido algún resultado de eso? Me dice, no, pero me cobra barato. Y yo le digo, pero puedes hacer todo esto, te va a valer 3 veces más, pero vas a impulsar esto a otro nivel. Y me dice, no, pero es que yo me acostumbré a esto. Entonces, ¿cómo se rompe esa brecha de alguien que está allí, como se dice, con el hacha, pero cuando golpea el tronco,
todavía el tronco no se cae. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es el filo del hacha, el mango del hacha. Entonces, muchas veces hay un problema de fundamento. De pronto el hacha no tiene la suficiente fuerza para tumbar ese árbol. Entonces, muchas veces el problema por el cual los emprendedores y las empresas no están logrando los objetivos, como todo edificio que no tiene buena base, son los fundamentos. ¿Cuáles son los fundamentos? Los principios por los cuales riges tu negocio. Hay valores de integridad, hay valores que te identifican, que cuando tú vas a presentar un servicio, las personas ven que tu propuesta de valores, lo que tú dices, es realmente lo que tú haces. Porque yo, de hecho, quiero sacar un video para redes sociales, por ahí lo sacaré, me verán hablando sobre el contrato de las palabras. Sí. Porque hoy en día tus palabras son como un contrato. Yo con Carolina, para estar aquí, no firmamos nada. Fue algo de nuestras palabras y siempre hemos estado haciendo proyectos donde nuestras palabras son prácticamente un contrato. Entonces, ¿cuánto vale la palabra de un emprendedor? ¿Cuánto vale lo que tú dices? Estaré a tal hora en tal lugar, tal día te mandaré la propuesta, en esta mañana haré tal cosa. Entonces, eso para mí hoy es el mayor respaldo, eso para mí hoy es reputación. El valor que tienen tus palabras de hacer lo que dices que eres. Si dijiste que esa es tu misión, tu visión, si dijiste que tu servicio es 24 horas, entonces cumple con lo que dijiste. Entonces, muchas veces hay una incongruencia en muchos de los departamentos de la compañía y simplemente ellos dicen, nos mantenemos así porque eso es lo que nos funciona. Pero muchas veces lo que te funciona no es lo que hace que el mercado avance y la competencia tuya no está haciendo eso. Entonces tú puedes estar facturando, pero tu competencia está haciendo 5 o 10 veces más haciendo las cosas diferentes. Sí, me parece que eso que acabas de mencionar es vital, porque si nosotros no vamos a los cimientos, sobre los fundamentos donde se va a, digamos, a gestar toda la plataforma empresarial, y tú lo dices, en un momento empieza, no, es más, no identificas esos puntos ciegos y adicional no honras la palabra, porque no es lo mismo tener por escrito una visión y una misión que nosotros tenemos, pero solamente es para guindarlo en una pared digamos, del local. Y entonces cuando tú honras tu palabra sobre todo eso que vas diciendo, y eso es lo que vas a dar a tus clientes, pues sencillamente ahí tú prácticamente ya tienes el éxito que se va cosechando, digamos, paso a paso. Pero definitivamente lo que tú mencionas sobre esos puntos ciegos hay que, digamos, aterrizarlo. ¿Cuáles serían por lo menos esas señales sobre el síndrome del emprendedor solitario? Bueno, ¿Cómo la identificaste tú? Bueno, pienso que primeramente hay personas que fueron llamados a ser empresarios y hay personas que fueron llamados a trabajar, ser colaboradores de una empresa. Entonces hay que identificar primero quién eres tú, pues, o sea, cuál es tu identidad de verdad, por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Realmente tienes un llamado, tienes una vocación a emprender, porque si tú tienes un llamado, una vocación, vas a encontrar el camino. Entonces hay personas que dicen yo soy empresario, pero su mentalidad no va acompañada de lo que ellos dicen que son. Porque una persona que es empresario tiene que estar constantemente bajo constantes cambios, estar muy ligado a lo que está pasando en la economía, el país. Es un conjunto de cosas que tienes que evaluar para poder decir voy por aquí. Entonces no podemos mantener, como te digo, conductas de colaborador de una empresa que está esperando las instrucciones de su jefe, en un punto donde el empresario tiene que liderar y tiene que ejecutar y tiene que crear cosas, tiene que innovar, tiene que buscar donde no hay, como se dice, y crear con muchas veces de la nada. Entonces es eso, primero, ¿qué conductas está marcando la persona? A veces las personas se exigen demasiado, me explico. Entonces son muchos estos síntomas
que provocan que la persona vaya pagándose. Puede ser también la falta de flujo de caja, entre otras cosas que pueden llevar a la persona a aislarse y no, como se dice, alzar la mano, ayuda. Entonces creo que es ser frágil, porque uno llega un momento en que uno tiene que ser frágil y decir, hey, necesito ayuda, necesito que alguien me explique cómo puedo lograr mis objetivos. Sí, hay una parte digamos, por lo menos el que empieza como emprendedor, porque generalmente siempre lo impulsa la pasión de alguna idea, pero al cabo del tiempo no percibimos o no vemos cuáles son esas banderas rojas que te están alertando sobre por lo menos lo que tú dices, mira, me puedo quedar sin flujo de caja y quedarse sin flujo de caja, pues en algún momento eventualmente puede ser el fracaso del emprendimiento. Okay. Entonces son muchas variables que no es lo mismo saber que saber hacer algo o saber llevarlo a cabo. Entonces, o sea, yo digo que no, o sea, el que es emprendedor no tiene, digamos, la experticia porque se está apenas formando con ese emprendimiento. Okay. Y entonces, pues que, o sea, tampoco es que uno en las buenas a primeras va a asegurar el éxito, porque usualmente nosotros aprendemos de causa y error. Causa y error. Si tuviésemos un manual debajo del brazo, o en este caso nosotros nos pudiésemos acompañar de un socio que nos pudiese decir, mira, por aquí es, por aquí no es, esto sí o esto no, va a ser mucho más fácil y más viable. Pero es que también tenemos el tema de que a veces el emprendedor no se deja ayudar. ¿Y Así es. cómo hacemos con eso cuando no se dejan ayudar? Bueno, creo que los resultados o la consecuencia de nuestra Las terquedad consecuencias. o nuestra desobediencia, porque todos a veces nos desobedecemos a nosotros mismos. Pienso que hay autoridades en el ámbito del emprendimiento, del ámbito del marketing, logística, finanzas, y es ser frágiles y ser humildes para reconocer cuáles son esas autoridades que hay en diferentes campos y que esas personas, aún en un podcast, en un tema de un audio, yo he escuchado a Alex Day, he escuchado a Carlos Muñoz, he escuchado a Jürgen Klarik, he escuchado a muchos eh, emprendedores que han sido exitosos, y escuchar un audio y someterte a eso que dice esa persona demuestra un poco de nuestra humildad, porque para poder realizar un propósito, llevarlo a cabo, una asignación, hay que ser humilde, porque tú tienes que amar. Me explico lo que haces, cuál es el motivo por el cual tú haces lo que haces. Cuando tú piensas en esto que voy a hacer, en esta llamada, en esta visita que hago a esta empresa, ¿qué es lo que hay detrás de eso? Entonces uno ve su familia, uno ve los años que has estudiado, uno ve pronto tener una familia, pues si eres soltero, si tienes hijos, ves a tus hijos corriendo cuando llegas a la casa, dependiendo cuál sea el contexto, qué es lo que te motiva, me explico. Entonces, una de las cosas que hemos identificado, que al no tener otros modelos, me explico, hoy en día yo no puedo decir, este es el modelo de el padre de las ventas, o el padre del emprendimiento, o el padre de la finanza. No hay muchos modelos en nuestra sociedad. O bueno, cómo ser papá. Este es el modelo de papá. Entonces la gente aprende como por ensayo y error o prácticamente empíricamente. Muchos por lo menos leen algunos libros como Padre Rico, Padre Pobre. Se informan de algunas temas de innovación, pero como te digo, ¿dónde están los institutos? ¿Dónde están los verdaderos modelos que nosotros necesitamos con tanta información que hay en la internet? Entonces, de tanta información uno se puede como que intoxicar. Y creo que los asesores, los líderes, como nosotros que llevamos a personas, lo que hacemos es, por la experiencia, estructurar los modelos, estructurar las técnicas, estructurar la información,
y decirle a una persona, oye, es por aquí. Yo no, todo lo que yo hago lo cobro. Muchas veces una persona viene, me llama, me pide un consejo, hey, mira, tengo tantos productos que quiero vender o quiero hacer yo, enfócate en uno, haz esto. O de pronto una persona me llama, oye, bueno, quedé sin trabajo, bueno, mira, ahí en tal lugar puedes aplicar en tal lugar, les mando las vacantes, ya prácticamente te las tengo que meter por correo, o sea, pero trato siempre de, sea donde venga la persona, poder ayudarla, pero una de las cosas que está provocando que las personas no crezcan o no interactúen en el ecosistema empresarial es los malos hábitos. Eh, Esta falta de balance entre la vida, el trabajo, la familia, la salud, dormir, descansar bien, comer bien, tomar agua, las vitaminas, tantas cosas que debemos tener en cuenta para que no es el emprendimiento, sino yo como persona pueda desarrollar. Me acuerdo cuando mis priminos como conferencista me invitaban a una conferencia y yo me desayunaba de que hojaldas con salchicha en la mañana, cafecito al estilo panameño, y de pronto en el estómago, uy, se me daba una revoltura. Y con el tiempo, en la madurez, vas aprendiendo qué puedes comer, qué no puedes comer, qué puedes hablar, qué no puedes hablar, hasta qué punto puedes pedir ayuda, hasta qué punto no puedes pedir ayuda. Y creo que el tiempo te va haciendo una persona madura para tomar mejores decisiones, y las mejores decisiones que tomamos son las internas, donde nosotros tenemos que estar bien para poder ayudar al otro. Si no estamos bien nosotros, ¿cómo podemos ayudar a los que están a nuestro alrededor? Sí, y yo sí creo que también hay un tema de estigma social al uno mostrarse vulnerable. Creo que el emprendedor o el empresario que ya lleva a cierto estatus, como que no se puede permitir eso, porque eso sería como una debilidad, y más si tiene un equipo de trabajo, y más también si es sostén de su familia. Entonces, toda esa sobrecarga, porque también es una sobrecarga energética, aparte que también creo yo que hay también una sobrecarga de información. Entonces, ¿cómo identificar a quién de verdad le debes prestar atención? Eso es otra cosa más, porque a mí a veces me pasa que entonces estoy buscando información, entonces, pero llega de uno, llega de otro. Entonces tú dices, bueno, pero madre mía, como que cuál es a la que tienes que tú sentarte. Obviamente hay que detenerse, hay que mucho de discernir, de ver, de revisar, porque no puedes andar, pues, Tomando todo lo que... no, no, sí, sí, no, no tomando todo porque pasó, entonces como que te estancas, como que más bien colapsa, como que lleva al punto de colapso. Pero sí, todo eso que has explicado hasta ahora lleva a reflexionar por lo menos a la audiencia, porque definitivamente por lo menos yo te escuchaba y muchas de las cosas que has mencionado, pues obviamente se siente uno identificado, porque todos pasamos por allí. Y hay que entender también que el éxito no se logra de la noche a la mañana. Yo, o sea, a lo largo de mis años he pasado por muchos fracasos. Todavía los sigo teniendo. ¿Por qué? Porque esto es un proceso, o sea, detrás de un fracaso como nosotros, como socialmente se ve, hay un aprendizaje. Y de ese aprendizaje, pues obviamente nos levantamos y seguimos adelante, Así es. que no está mal. Entonces es como que llegar y entender, y es sano que si somos seres humanos, tenemos emocionalidades, fracasamos, nos caemos, seguimos adelante. Si quebramos un negocio, pues quebró el negocio y lo volvemos a intentar, porque digamos eso forma parte de nuestra propia naturaleza, y aun cuando seamos solitarios y de todos, pues qué bien que podemos tener un socio en alquiler, que sería lo ideal, porque toda esta proyección que nos has hecho hasta ahora a lo largo de esta conversación ha sido, digamos, como que la guía que de verdad cada uno, por lo menos quien se siente identificado de todo esto que se ha conversado en este espacio, pues sencillamente haga su alto
y empiece a analizar y ver, porque definitivamente no es tan mal que puedas pedir ayuda, no es tan mal que si tú no ves las banderas rojas o los puntos ciegos, oye, te hagas acompañar de una persona que sí tiene la experticia para Sí, verlo. y también, Carolina, es importante, una palabra que me ha acompañado mucho es la ubicación. O sea, ¿en qué momento de tu vida estás? Eso es bien importante porque saber entender que comprender el momento apropiado para emprender. Hay personas que por las circunstancias que tienen no es el momento para emprender. Y hay otros que o bueno, o emprendo o bueno, o fallo, pero tienen el tiempo y tienen los recursos. Entonces, hay momentos de tu vida, lo que me están viendo, que como le llaman muchos, momentum, que cuando hablan de momentum es un momento donde se te presenta una oportunidad que la tienes que tomar. Entonces, a mí personalmente, pues yo llevo aproximadamente 10 años en esto de emprender. Desde el 2016 estamos ya formalmente emprendiendo con negocios, he tenido Ujú. varios negocios. Y llega un momento donde lo tienes que intentar, tienes que creer en ti, creer en la propuesta que has diseñado para ese público, para esas empresas, para ese mercado. Y cuando llega ese momento, tienes que darlo todo, porque hay un momento, como se dice, que tú alumbras, que tú puedes brillar y que es el momento para que brilles. Y si tú no haces el esfuerzo para que las cosas sucedan, no solamente lo hablo en el tema del emprendimiento, hablo también de, puede aparecerte una persona, una pareja, una mujer o un hombre, una persona para tener una relación seria, o una persona que de pronto dice, bueno, ya tenemos tanto tiempo, queremos tener una familia, unos hijos. O sea, identificar en qué momento de mi vida estoy y cuando una oportunidad se me presenta, como se dice, agarrar el auto y moverlo en modo sport y decir, vamos, como decía en Panamá, vamos para encima. Y creo que eso es lo importante. Este es mi momento para esto y yo voy a dar todo lo que tengo, voy a meterle toda la fuerza, el enfoque con la ayuda de Dios, que lo que yo voy a hacer me va a ir bien. No es un proceso automático, va a haber sufrimiento, van a haber momentos de quiebre, pero lo vas a lograr. Como te digo, hay que ser paciente con la visión. Hay una visión que yo siempre he dicho que uno de mis pensamientos favoritos es que no hay nada más doloroso en la vida que parir una visión. Yo no sé lo que es tener un hijo porque no tengo, soy hombre, pero sé que una mujer que ha tenido hijos es muy doloroso, pero yo creo que más doloroso que tener un hijo es parir una visión eh, que logres ver todo lo que comprende tu negocio, tu idea de negocio, tu fortaleza empresarial. Eso cuesta, me explico. Parir una visión, que eso se vaya incubando hasta que ya sea el momento de que, ¿cómo se dice? Despegue, Que salga a la luz. salga a la luz. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? De la vida. Cuando llega ese momento, darle con todo y siempre va a haber gente alrededor empujándote. Vamos, Carolina, vamos, Byron, vamos, el que me está viendo en este momento, tú puedes hacerlo. Y es eso, busca personas que claren cosas positivas, busca personas que te afirmen, busca personas que te motiven, no importa de dónde tú vengas, si vienes de una familia humilde o una familia también adinerada, porque muchas veces hay jóvenes que vienen de personas que vienen de familias que son, bueno, conocidas en un país, como de pronto las 5 o 7 familias más poderosas de Panamá, pero no necesariamente estar en una gran familia o en una familia un poco más sencilla, humilde, tiene que ver con el éxito. Lo importante es tener esa visión clara y que esa fuerza interior emocional para poder salir adelante y aprender a caminar
firme, aunque las aguas de tu barca se estén moviendo, aunque vengan los vientos contrarios, a veces situaciones que están fuera de nuestro control, mantenernos enfocados, que aquella idea no vino por casualidad, sino que eso que tú haces es parte de tu destino, y este momento que estás pasando es el momento que la vida te está haciendo atravesar para cruzar a otro escalón mayor. Entonces debes de pasar por ese escalón para luego cruzar a nuevos escalones, pero no puedes ser un cobarde, no puedes ser un miedoso, tienes que tener valentía y bueno, tener coraje para poder llevar adelante tu idea, aunque te equivoques, aunque te digan que no, aunque se burlen de ti, hagan lo que hagan, porque bueno, yo te lo digo, en mis últimos 4 meses, yo creo que yo y Carolina hemos estado mucho en redes sociales. Yo no sé si a Carolina le ha pasado, pero a mí me han caído como, yo no sé, de todos lados, como que quién se cree, y muchos comentarios, cosas así, sin saber los años que venimos sembrando, los años de experiencia que llevamos en esto. Mucha gente tal vez no sepa, pues tal vez piensen que, bueno, esta persona salió así, pero no salimos así de la nada. Hubo una semilla que estuvo en la tierra debajo por mucho tiempo, formándose carácter, para hoy poder decir, vamos a hacer este proyecto de esta magnitud, para hoy poder hablar con una universidad y presentarle un proyecto, o presentarme con una organización internacional. Muchas cosas que hoy estamos viendo han sido el producto de años de mucha siembra, años de creer en que se puede, y atravesar desafíos hasta llegar al punto de decir, bueno, ya yo estoy aquí y me ahogo o sigo nadando. O sea, y crean que ustedes van a seguir nadando. Por lo menos crean que con mi ayuda, la ayuda de Carolina y otros consultores que tal vez están alrededor tuyo, siempre busca ayuda, busca a alguien, chatea, llama, no te quedes callado, porque hay alguien allá afuera que te puede ayudar a hacer las cosas mejor. Hemos tenido un podcast bien nutrido, de verdad que todo lo que se ha conversado acá así digamos, ha dejado mucho para reflexionar a esta audiencia. De verdad que yo te agradezco muchísimo, Byron, por habernos acompañado en este espacio, y nuevamente, pues por lo menos dar gracias también a ese emprendimiento tan poderoso que pone digamos, el estatus de Panamá no solamente acá a nivel local, sino también a nivel internacional. Y entonces los dejo con ese mensaje de reforzar lo que es digamos, la confianza en nosotros mismos, no desfallecer. Obviamente esto es para valientes, y la vida siempre va a tener altas y bajas. Un marinero no se hace un marinero cerca del puerto, siempre se hace un buen marinero cuando está en el mar profundo. Así que esas cosas siempre van a pasar. Yo de verdad que les agradezco muchísimo, muchísimo. Gracias, Byron, y nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias por acompañarnos.